van a dar un curso adicional acerca la programación de unos automatismos o alguna cosa así. Sí. Entonces, le escribí a ese mismo número, pero no he tenido respuesta. De pronto es de su conocimiento cómo se va a llevar esa parte, en qué momentos van a ayudarnos Vale, con esa material y parte tiempo. que no la doy yo es a posterior. Una vez que hacéis el examen, porque claro, esa parte no tiene nada que ver con el examen, es como una ampliación que os dan, como un curso de ampliación. Y os la suelen hacer cuando ya pasa el examen, os dan ese curso que no sé si son 4 clases o sé, es que no estoy muy segura porque no lo doy yo eso, ¿vale? Os lo dan cuando acaba este curso de electricidad, os dan después el de automatismos. Pero no, o sea, eso no os entra en el examen, esa materia, entonces os la dan después. ¿Vale? No sé si me Chévere, escuchas. muchas gracias. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, Vale, en sí, cualquier gracias, muy caso, gentil. a veces igual escribís que os llamen de la oficina y demás, y claro, como son tantos alumnos, pues igual no pueden llamar a todos y te llaman el próximo día. Y si no vuelve a escribir, contactadme por favor y te contactan. Vale, que a veces igual pues no pueden dar abasto a todos, pero Aníbal, buenas Sí, tardes. me Ah, no imagino, te sí. preocupes porque, o sea, en la hora, o sea, la tutoría no hay que ser puntual, o sea, me refiero, tenemos hora y media, cada uno entra cuando puede. O sea, imagínate si tú vienes de trabajar y en vez de a las 7:30 vienes a las 8, pues no pasa nada, porque al final es para preguntar dudas. No empieza la clase como tal, como puede ser la del lunes o el martes, ¿vale? O sea, no. A la tutoría podéis entrar, tenemos tutoría de 7:30 a 9 y podéis entrar en el momento que queráis. ¿Vale? Lo único que igual si justo entras y ya hay alguien preguntando, pues tendrás que esperar a tu turno y ya está, no pasa nada más. Claro, ahora al principio hasta que nos hagamos con la dinámica, por eso no os preocupéis. ¿Alguna cosa más, Juan? Gracias. No, nada más, muy gentil, le agradezco mucho. Ah, vale. Milagros, ¿tú querías preguntar algo? Que antes más de... Ah, no. Vale. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Quiere preguntar algo? Pues sí, yo, Stan Iván. Es Ah, que no hola, entiendo, están. sí, es que no Dime. entiendo la primera clase como acaba de traerme los libros hoy. Mm, No entiendo casi nada. claro. Sí, porque es que el tema que está, que se debe ir, es que no entiendo casi nada, porque ahora te he dicho, he mirado los libros y fíjate, de hace 40 y pico años, de cuando he Vale. estudiado yo. Ya, Vale, no te preocupes porque los que le hayan llegado los libros tarde, que no se preocupe porque todavía no hemos empezado por el libro. De momento estamos sí. haciendo por los apuntes que os he hecho yo y lo que hemos visto ayer, el primer día, ya está en el Classroom. ¿Vale? Aprovechando, os recuerdo dónde está donde os lo he puesto, aunque bueno, ya lo vimos ayer, pero ahora pues eso, para los que hace tantos años que igual no habéis estudiado y demás, pues igual a muchos os cuesta familiarizaros con todas estas aplicaciones, pero en cuanto las uséis 4 días, ¿vale? Entonces, en el Classroom, que ya he visto que os han vuelto a compartir por el grupo del WhatsApp el enlace porque había alguien que igual no podía acceder. Vale, pues Sí. entramos aquí al Classroom. Vuestra clase es la 202504, ¿vale? Y entonces, Mm. cuando entramos al tablón, que os suelen mandar un correo, aquí os pone cuando las nuevas actualizaciones. Entonces ya os sale que yo he publicado un material, los apuntes del martes día Ah, 1, y esto los apuntes es de decir, martes. ayer. Eso es. Vale, Entonces, entramos aquí donde pone trabajo de clase. sí. Y tenéis aquí el enlace de Zoom, que es para acceder a la clase en la que estamos Mm. ahora, lunes, martes y la tutoría del miércoles. Entramos aquí con este enlace. Los vídeos de clase que ya están, el de la presentación del lunes y la clase de ayer, ya están aquí para verlo. Si queréis repetir alguna explicación, si no habéis podido asistir. Tenéis aquí los libros, aunque ya os digo que no los necesitáis porque cuando los tengáis en papel, yo os creo que son los que debéis usar.
¿vale? Estos al final, bueno, los podéis tener aquí por si en algún momento para consulta. Y aquí os he añadido yo, ya os dije ayer que con el paso de los días íbamos a ir añadiendo cosas. Pues ya os he añadido de conceptos básicos de electricidad, que es Sí. el inicio del curso, los apuntes del martes día 8. Entonces aquí están hasta donde llegamos el otro día. Ah, vale. O sea, Ah, vale, ayer, tenéis hasta lo los último. apuntes y todo. ¿Vale? Entonces, estos son los apuntes que hice yo Sí, para sí. comenzar esto. Vale, Estos ok. apuntes son mucho más largos, pero no os preocupéis, cuando lleguemos ya al final tendréis todo completo, pero os voy subiendo por partes para que no os adelantéis porque hay muchos ejercicios que ya vienen resueltos, entonces claro, no os quiero dar los ejercicios resueltos, prefiero que los pensemos aquí entre todos, entonces yo os voy subiendo día a día lo que hagamos. Y ya cuando esté todo os lo subo completo y sin pintar, porque estos están pintados de lo que vamos escribiendo en clase, pero si queréis os los subo. Y de momento nuestro Classroom está así. Vale, pues muchas gracias. ¿Vale? Sí. Nada. ¿Alguien más quiere preguntar alguna cosa de la clase de ayer? ¿Tiene alguna duda? Bueno, ya que nadie dice nada, si no me recordás la última fórmula de ayer de la ley de Ohm, Vale. gracias. Vale, pues voy a compartir mi pizarra. Ya veis que aquí al final voy, como estamos todo digital, pues tengo que ir pasando de un lado a otro. Y a veces esto no me quiere ayudar, pero bueno, algunas veces tenemos que tener paciencia con la tecnología, pero por lo general va todo bastante bien. Vale, estos son los apuntes de ayer. Vale, la ley de Ohm. Nosotros ayer, al ver los principios de electrotecnia básica, ¿no? Pues vimos las tres magnitudes fundamentales de la electricidad, que son la tensión o diferencia de potencial, que era esa fuerza o necesaria para que se produzca el movimiento de los electrones y con ello la corriente y la energía eléctrica. Luego tenemos la corriente o intensidad, que es ese movimiento de electrones que se mide en amperios, ¿vale? La tensión o diferencia de potencial se mide en voltios, la intensidad en amperios y luego tenemos la magnitud de la resistencia que ofrecen los materiales. Hay unos que ofrecen más resistencia, otros que ofrecen menos, entonces son más conductores a el paso o el movimiento de esos electrones, ¿vale? Los electrones se quieren mover y para mover y circular esa corriente eléctrica y los materiales que son muy conductores, pues dejan que se muevan más. Y los que son más resistivos, pues no nos dejan. Por eso pusimos aquí como el dibujito de el vidrio y el cobre, por ejemplo, ¿no? Entonces, la ley de Ohm lo que nos hace es relacionar esas tres magnitudes. Es la primera de las leyes más importantes del mundo de la electricidad. La que normalmente se suele usar era la que V es igual a I por R. V, que dijimos que era la tensión, se mide en voltios, eso nos acordamos, V de voltios, tensión. La intensidad, ahí ya nos tenemos que acordar de la A, de los amperios, y la resistencia, que nos tenemos que acordar de esta letrita griega, la omega, ya que la resistencia se mide en ohmios. Ohmios se escribe así, ¿vale? Por si lo veis escrito, pero se identifica con este simbolito. ¿Vale? Y básicamente, pues conociendo una de ellas, podemos saber las otras dos en función de la magnitud que queramos despejar, pues simplemente por matemáticas, ¿no? Pasando las magnitudes de un lado hacia otro, multiplicando y dividiendo. ¿Qué podemos hacer si se nos daban mal las matemáticas? Lo que nos ha comentado ahora el compañero. Yo hace 40 años que no estudio, tal, tal, tal. Bueno, pues nos podemos ayudar de este triangulito. ¿Vale? Entonces podemos dibujar nuestro triangulito así, así y así. Le dividimos en tres partes. Ponemos arriba la V, aquí la I y aquí la R. Y ahora nos toca pues tapar con el dedito. Por ejemplo, ¿qué queremos calcular? Pues queremos calcular la resistencia. Por ejemplo, el ejercicio de ayer, el primero, nos pedía la intensidad. Nos pedía la intensidad. Vale, pues queremos calcular la intensidad. Yo he dibujado
el triangulito, pues tapo con el dedito la intensidad y la pongo aquí. Entonces, ¿la intensidad qué será? Como me queda arriba la V, pues arriba la V. Y abajo la R, abajo la R. Pues esta será la fórmula para calcular la intensidad. Que ahora queremos calcular, vamos a ver, el siguiente ejercicio que le dejamos ahí planteado. Alguien le dio tiempo, yo creo que alguien lo resolvió por el chat. El siguiente ejercicio nos pedía la tensión en voltios. Vale, pues si queremos calcular la tensión en voltios, ponemos el dedito sobre la V y entonces aquí nos quedan la I, uy, que lo borro sin querer. Nos queda aquí la I, aquí la I y aquí la R. ¿Vale? Entonces así podríamos, si nos cuestan las matemáticas, pues visualizando el triangulito y tapando con el dedito, pues despejar esta fórmula en función de lo que nos pidan. ¿Qué vimos de... 40 voltios quedó, ¿no? Dime. 40 dio el resultado, ¿verdad? Ah, vale, sí. De hecho, están puestas las soluciones. Yo os las he puesto aquí, aunque estuvieran sin hacer. Ah, Pues tengo vale, vale. puesta la solución ahí Sí, subrayada para sí, sí, eso. no lo había visto. No pasa nada. Ya a mí me podéis preguntar todas las veces que haga falta, que no pasa nada. Vale, entonces ayer, pues hicimos el primer ejercicio que nos decía, nos salía el primer circuitito y nos pedía la intensidad. ¿Qué comentamos también ayer? El sentido de la corriente, movimiento de electrones, con lo cual iba del más al menos. Vale, como nos pedía la intensidad, si ya lo que hemos comentado antes, si nosotros hacíamos nuestro triangulito en el que arriba iba, uy, que se me mueve, arriba iba la V, aquí la I y aquí la R, si tapamos con el dedito la I, pues nos queda arriba V y abajo R, que es lo que hemos puesto ahí. ¿Qué datos nos daba el ejercicio? Pues nos decía que la tensión o diferencia de potencial eran 30 voltios y la resistencia eran 10 ohmios, con lo cual 30 entre 10, Por pues 3 3. amperios, Sí. ¿vale? Que es lo que tengo yo ahí escrito Mm, en azul. El que dejamos planteado y yo creo que un compañero resolvió por el chat, que es el segundo. En este lo que nos están pidiendo es la tensión el- o diferencia de potencial. Lo mismo, si dibujamos nuestro triangulito, nos saldría que la V es I por R, ¿no? sí, Vale, la I me la están diciendo ahí, 4 amperios. La R, la misma que antes, 10 ohmios. Con lo cual, 4 por 10, 40. sí, Como estamos viendo tensión, pues es voltios. V. voltios, sí. Que no se nos olvide poner a nadie las magnitudes, ¿vale? Importante que no se nos olvide porque aunque este tipo de ejercicios no son los del examen, tendremos que poner en el examen las magnitudes de las cosas que calculemos, porque si no nos van a restar la mitad de la puntuación. Entonces, eso es importante. No sé si te ha servido milagroso el recuerdo. ¿Sí? Vale. La verdad que, a ver, la tutoría de hoy, pues como todavía hemos visto poquitas Poco. cosas, claro, pero Mm. cuando vayamos avanzando en materia, pues seguro que tenemos muchas Una más. pregunta. ¿La tensión tiene símbolo o se... La tensión o diferencia de potencial es la V, Ah, la V? ¿vale? Y por ejemplo, Porque en la el V, circuito, pero la V significa voltios, ¿no? sí, Eso es también. todo lo que vemos, sí. Sí, sí, claro, pero es que la tensión, ¿en qué se mide? En voltios. Sí, sí, sí. Ya. ¿Vale? Entonces, en nuestra fórmula, la V es para tensión Sí, y sí. voltios, lo Sí. mismo. En cambio, por ejemplo, es lo que dijimos, los amperios, o sea, la Sí, intensidad se mide en amperios. Ahí tenemos la I sí. y la A. La V tenemos menos confusión porque son 2 veces V. Sí, sí, eso está bien. ¿Vale? Y luego la resistencia que se mide en Sí, ohmios. en Es ohmios, sí. el simbolito, Sí, de eh, la... eso es. ¿Alguna cosa más que queráis?
Este, según el ejercicio, ¿verdad? Nos lo planteen, es la fórmula que vamos a usar, ¿verdad? Porque en el primer ejercicio, donde nos pedía calcular la resistencia a 20 grados, Ah, este, vale, pero ese no era de la ley de Ohm. no, no, ese no. El de los 20 Sí, grados, es según el este, planteamiento que nos den del ejercicio, ¿no? Porque la primera lo hicimos con la resistencia, la resistividad la o la resistividad, conductividad. sí, este, mm, que le encontramos, Sí, mira, te pongo un poco en situación. Con esta fórmula, lo que estábamos calculando era la resistencia, ¿vale? De un conductor. ya, La sí, sí, resistencia en ya, ohmios. Con lo cual, nosotros, por ejemplo, aquí hemos hallado unos esa, valores en ohmios sí, que, por ejemplo, si luego me pidiesen ya, otra cosa, yo como tengo la ley de Ohm, que V es igual a I por R, lo que he calculado sería esta R, ¿no? La resistencia. ¿Vale? Por eso sí, es otra fórmula. Es la de calcular la resistencia, en este caso, que ejerce un cable o conductor. mm, Luego, claro, para calcular la resistencia que ejerce un cable, al final la resistencia era la oposición al paso de la corriente, es decir, la mm, oposición que ejerce un material para que esos electrones les cueste más o menos moverse por el material. Con lo cual, va a depender de qué material tengamos, ¿no? Porque no conduce igual el aluminio, por ejemplo, que el cobre. Entonces, la resistividad depende de eso. O sea, perdón, la resistencia. Y luego, dentro de la fórmula de la resistencia, el valor de la resistividad o la conductividad lo podemos introducir en función del dato que nos den. Como la resistividad o la conductividad son la inversa una de la otra, porque es decir, o conduce o es aislante, ¿no? Es decir, o es conductor, es decir, conductividad, o aislante, resiste, resistividad, ¿no? Una de dos, o conduce o aísla, mm, ¿no? Pues una es la inversa de la otra. Entonces, si a mí me dan el valor de la conductividad, pues usaré este formato, el de aquí, porque me viene la C de conductividad. Si a mí me dan el valor de resistividad, pues uso este formato, ¿vale? Una está multiplicando y la otra dividiendo, porque son una la inversa de la otra. Por eso aquí os puse un ejemplo de cada. Pues en función del dato que me den, yo uso uno o uso el otro, porque sí, son las inversas, pero la fórmula es la misma en el fondo. Es L ya, partido por S y nos cambia si me están dando resistividad o conductividad. Pero como mm, una es inversa, en el fondo es lo mismo, pero como una es inversa de la otra, pues una multiplica y la otra divide. Pero en el fondo la fórmula es la misma, porque si un material tiene una resistencia X, por ejemplo, pues va a tener una conductividad contraria, ¿no? O sea, en el sí, fondo es un dato intrínseco a ese material y al final la fórmula es la misma. O sea, solo varía que nos den el valor de la conductividad o el de la resistividad. Perdona, ¿Alguna Esther, cosita? Hola. perdona. Podríamos decir que la fórmula de la resistividad es L sobre C y S. Sí, de la resistencia. No, de Cuidado. la resistividad. No, la resistividad es esta P rarita que tenemos aquí. Sí, Y al final la resistividad es un valor intrínseco a un material. Nosotros, por ejemplo, sabemos que el cobre es conductor, ¿no? sí. Entonces, su conductividad es muy buena, con lo cual ejerce poca resistividad, ¿no? Pero en cambio, sabemos que el vidrio es más aislante, con lo cual su conductividad es mala. O sea, tiene mayor resistividad, ¿no? Entonces, al final, ese valor nos lo da el material. El de la resistividad. Entonces, si yo quiero calcular la resistencia de un cable, por ejemplo, pues me tendrán que decir si es cobre o aluminio, qué resistividad tiene ese material, que no es lo mismo que la conductividad, o sea, perdón, que la resistencia. ¿Vale? La Mm, resistividad va intrínseca al material. Si yo busco, por ejemplo, en internet,
¿Qué conductividad tiene el cobre? Pues me va a venir el valor, porque al final son datos intrínsecos a un material, o sea, que lo tienen. Es como, por ejemplo, ¿qué temperatura tenemos nosotros normalmente si no estamos enfermos? Pues 36 grados, ¿no? Más o menos, 30. Pues algo así parecido. Entonces, el cobre, ¿qué resistividad tiene? Pues, por ejemplo, a 20 grados, 56. Y va a ser esa. A 70 grados tendrá 48 y va a ser esa. ¿Vale? Nosotros, ¿qué temperatura, por ejemplo, tenemos normalmente si no estamos enfermos? 36 grados. Claro, si nos hemos puesto malos, pues igual tenemos 37 o 38. Pero va intrínseco a nosotros, por así decir, para que nos entendamos. Pues eso es lo que le pasa a la resistividad con el material. El cobre tiene una resistividad, el aluminio tiene otra. Y luego la resistencia, que es la fórmula, no solo depende de la resistividad. ¿Vale? Claro, efectivamente depende de la resistividad del material que tengamos, pero también de la longitud, porque si yo pongo un cable muy, 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 muy largo, pues va a ejercer más resistencia. Es como si yo quiero andar 100 kilómetros, me va a costar mucho más que andar 10. Pues a los electrones les pasa lo mismo, ¿no? Entonces, también para ver qué resistencia tenemos, nos afecta la longitud y también nos afecta la sección. Cuanto más gordo sea el cable, mejor me voy a poder mover por él, ¿no? Si yo tengo una carretera muy ancha, pues voy mucho mejor que si es muy estrecha, que voy así con cuidadito, ¿no? Pues más o menos por hacer un símil que nos entendamos. Pero eso es para la resistencia. Y la resistividad es el valor intrínseco al material, que es la P esa rarita. ¿Vale? Como la resistividad es la inversa de la conductividad, pues si la ponemos aquí abajo, ponemos la conductividad en la fórmula. Si ponemos dividiendo conductividad, si ponemos multiplicando resistividad. Y luego longitud y sección no cambian, estas siempre van así, igual. Mejor. ¿Quién me preguntaba? Aníbal eras, ¿no? Sí, sigo con ¿Mejor? duda. Eh, bueno, cuando nos ponen la conductividad o sea, en grados, tenemos que reemplazar la P, ¿no? No, la conductividad es la C. Tú piensas más, o sea, conductividad, esa es facilita. A ver, ¿cómo he escrito yo? Es la C. Claro, la de la resistividad es la P rarita. Claro, la P. ¿Vale? O sea, al final, conductividad la C. Si a mí me dan la conductividad, pues cogeré esta de aquí, que es la que tiene la C de conductividad. Vale. Si Ujú. me dicen resistividad, cojo la otra, la de la P rarita. Vale, 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 ahora lo tengo claro. ¿Vale? Ok, Al final, la C de conductividad, esa nos ayuda un poco más. Y si no, aquí tienes la leyenda, porque aquí en la leyenda nos sale la P rarita esta y nos dice que ese símbolo es para la resistividad del material. Con lo cual, la C ya se nos reserva a la conductividad. Pero bueno, nos suena la C a conductividad. Yo creo que con esa se nos queda mejor. Pensando en C conductividad, ok, vale, muchas gracias. ¿vale? Entonces, claro, como la conductividad depende de la temperatura, pues por eso tenemos distintos valores. Al final, un cable, cuanto más se nos calienta, conduce peor. Que eso ya lo iremos viendo también cuando vayamos avanzando. Vale, gracias. De todas maneras, estos son cositas que son básicas de electrotecnia y demás, pero que no os van a preguntar. Luego, a ver, en vuestro día a día, cuando os dediquéis a la electricidad, pues es probable que esto, aunque al principio hay que conocerlo, saberlo, trabajar un poco con ello, pero que luego seguro que no lo vamos a usar. Luego ya seguro que nos dedicamos más a temas de vivienda o de otras cosas y usaremos otras cosas. Pero bueno, hay que empezar un poco por abajo. Vale, pero yo creo que esa fórmula en el examen la utilizaremos, ¿no? La vamos a necesitar. Bueno, a ver, en el examen,
cuando hagamos cálculo de secciones de los conductores, porque ya sabéis que os comenté que normalmente nos cae o una previsión o una LGA, pues sí que usamos el valor de la conductividad para cuando queremos sacar la sección o cuánto de gordo es ese cable. ¿Vale? Pero Vale, no esta fórmula exactamente. Pero eso ya lo iremos viendo poco a poco. vale, vale. Yo ya os iré diciendo todo. Cuando sea de examen, os diré de examen. Cuando sea. Yo os lo suelo ser muy ordenada en ese sentido. Vale, gracias. Nada. Yo me quedé con una duda. Sí, dime. Es que aquel día alguien dijo, nosotros vamos a hacer instalaciones monofásicas o trifásicas, Mm. pero ¿cómo así puedo entender yo cuál es la monofásica? ¿Es la de menos? Vale, no te preocupes. Eso también lo vamos a ver aquí. Ya sí, porque Te hago un adelanto, pero no te preocupes. es Una que instalación quedé monofásica es a 230 voltios, por a ejemplo, la... la que tú tienes en tu casa. Sí, ¿Vale? Tú en tu casa tienes una corriente alterna a sí. 230 voltios, Ah, ¿vale? Y esa es ya. monofásica. Y luego, por ejemplo, si vamos a una industria, Sí, tendremos 400 voltios ah, trifásica. ¿Qué ya. diferencia hay entre monofásica y trifásica? Monofásica, que solo tenemos una fase. Si alguna vez en casa habéis cambiado una bombilla o algo así, habréis visto que tenemos solo dos cables, una Ya, fase ya. y el neutro, ¿no? Tenemos una Sí, fase y el sí, neutro. Bueno, y el conductor sí, de protección, el de tierra. Pero ese no, sí, o sí. sea, hablamos de monofásica porque solo tenemos una fase, la Ya. fase De dos. y el neutro. Y Sí. en una línea trifásica tenemos tres fases. La R, Ah, la S y la T, normalmente. Y eso es más tema industrial. Las máquinas motores industriales que suelen llevar tres fases. ya. Ya es que A me quedé 400 así. voltios. Vale, sí. Ya sí. Nosotros vamos a aprender todo, no te preocupes, pero vamos, Ya. empezamos. De momento estamos. Esto es para corriente, o sea, lo que estamos viendo, la ley de Ohm y así es para corriente continua, ¿vale? Sí, y como Aunque bueno, también, la ley de Ohm la vamos a usar más porque al final. ya. Es que estuve revisando también el libro, el de, y aparece en el de El de instalaciones instalaciones eléctricas eléctricas de interior, interiores, pues ahí aparece. vale. Lo Sí, estuve al final, a leyendo. ver, en el primer capítulo de los libros, pues empieza Mm, metiendo un poco esto, pero como es muy mm. breve y hay gente que empezáis de cero, pues por eso me he hecho yo los apuntes, para ampliar un Ya, poco sí, más, iros dando las cosas poco a poco y verlo de una manera más extensa. sí, porque quizá la mayoría no sabemos. Claro, por eso. Mm, Que estos apuntes los hice precisamente porque yo empecé cuando empecé otros cursos con el libro y veía que la gente se quedaba corta, que no. Entonces, por eso prefería hacer unos apuntes más extensos y explicarlo más detalladamente. Como no están en el libro, os paso los apuntes y ya está. Ya los tenéis. No tenéis ni que tomar notas, que yo esto os lo paso ya, al. Vale, pero al final en el libro, pues claro, el primer tema de introducción se queda un poco cortito como para empezar de cero. el de, sí, instalaciones eléctricas interiores, sí. Porque Sí, estaba viendo yo también allí que ya están, hay diferentes planos. Hay dos planos, uno donde más que todo es como una maqueta donde uno le dice a cuánto va una bombilla o un toma. Y, llegaremos. y el otro es, no me acuerdo cómo es que se llama el nombre, pues se me escapa, donde solo le dan como la maqueta, pero tiene que uno como ya conoce la electricidad, pues saber dónde va una caja, En el va... libro me hablas. Sí, le digo ahorita. Es En que el, yo me puse a leer el libro. el de instalaciones eléctricas de Sí, interior. sí, ya le digo. No lo Claro, es que tengo. ahí empieza ya con la corriente alterna y las redes trifásicas. Empieza muy rápido. Sí. Ah, donde dice un esquema unifilar Mm, y el multifilar. vale, sí, no te preocupes. Eso lo vamos a ver un poco más adelante.
Sí, sí, por eso, sí, sí. Y vamos a aprender a hacer esquemas también, ¿vale? Ya. No os preocupéis. Es que por eso prefiero hacer yo la introducción, porque los libros pues van muy rápido. Sí, porque el libro le tira más, como Claro, más, ya a fondo ya la electricidad. claro, ya dan por hecho Ujú. muchas veces que ya hay cosas que se dan por hecho Sí. y no, y no. Entonces, bueno. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar. Sí, ahí dice, ¿no? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta que no tiene nada que ver con esto? Ah, bueno, pues depende. Dime. Bueno, eh, yo acá, bueno, no acá, yo en Argentina, hacía instalaciones de aire acondicionado. Dime, Cristian, que ha levantado la mano. Hola, profesora, una Hola, consulta. Buenas tardes. buenas. Eh, ¿Alguna vez o sea, en el examen va a especificar las decimales que va a necesitar? Tipo, si en la pregunta son muchos dígitos no sé, uno a la ligera se olvida de poner todo el dato exacto y redondea, eh, ¿cuenta como malo? No te preocupes. En el examen, si tú haces todo el procedimiento bien, aunque pongas un decimal más que menos, no te lo van a poner mal, porque ellos también miran el proceso, ¿vale? Así como en el test es A, B o C, o sea, si es A, será A, y si tú has puesto B, has fallado. Pero en el ejercicio van a mirar los pasos que tú has hecho. Entonces, si es el resultado, vamos a imaginar 3,185 y solo ponemos 3,18, también nos lo van a poner bien, ¿vale? Porque hemos hecho bien todo. En eso no te preocupes, ¿vale? Vale, muchas gracias. Nada, que sí que veo en más cursos que he hecho, veo que la gente en general tiene una preocupación muy grande con el tema de los decimales, el resultado, que no me coincida. No os preocupéis. Si está bien todo el proceso, os lo van a poner bien. Y luego los ejercicios de examen, lo que suelo notar es que tienen números bastante redondos. No suelen poner décima, para que no haya este problema de que arrastremos errores y demás, no suelen tener decimales muy, muy marcados. Aníbal, dime que levantó también la mano. Sí, una pregunta. Sí. ¿La ley de resistencia y resistividad no va a examen? No, la ley no, la fórmula de la resistencia. No, o sea, cuando los ejercicios de examen ya os digo yo, pero ahora de momento acabamos de empezar, ¿vale? Entonces los ejercicios de examen pues son más complicados, efectivamente. Pero no os preocupéis que lo vamos a ver todo. Yo siempre Ok, digo, no os preocupéis, porque suele pasar, es algo muy general, ¿eh? Que siempre queremos como llegar más allá de donde estamos. No os preocupéis, vamos pasito a pasito y yo os iré avisando de todo. Esto es de examen, esto es una introducción, pero claro, no podemos empezar ya directamente por los ejercicios de examen sin haber visto nada antes, que sí que hay gente que igual habéis trabajado en ello y lo conocéis, pero hay otra gente que no. Y como el curso empieza de cero, pues empezamos por abajo. ok. Pero bueno, tenemos 6 meses para trabajar y da tiempo de sobra a trabajar todo y a repasar y a hacer muchos ejercicios. Dentro de que el tiempo es justito, cunde mucho. O a mí me cunde igual porque voy muy... Profe, una consultita extracurricular. Yo estoy con estas preguntas raras. Profe, nada, eh, ¿es bien visto el trabajo de este electricista acá en España? O sea, ¿se considera como un buen oficio? Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. ¿Hay De hecho, posibilidades claras de trabajo? encontrar... Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en la industria, claro, encontrar un buen profesional era difícil también. O sea, alguien que esté bien preparado, que domine muchas cosas, es complicado también a veces. Nosotros muchas veces en la empresa, a ver, igual que yo cuando empecé, pues yo cuando empecé, fuera parte que yo estuviese en la oficina haciendo otras tareas y demás, yo también empecé de prácticas, porque todo el mundo cuando empieza, pues se tiene que aprender.
Lo Claro. primero, o sea, vale, hemos aprendido en clase la teoría y demás, pero luego el mundo laboral pues es otra cosa. Sí, Y sí. efectivamente aquí sí que se está bien. El tema de los oficios en España, aparte de que están bien vistos, escasean. O sea, yo lo que veo es que cada vez cuesta más encontrar gente que se dedique a los oficios. Igual puedes llamar a alguien para que necesitas y puede tardarte en venir porque tiene muchísimo trabajo. Mm, qué bueno. O sea que Junior También igual nos depende, quería. sí, es que también depende, digamos, yo trabajo mucho en la obra, yo trabajo para una empresa y, bueno, soy pintor, yo soy pintor, pero he visto, digamos, en los oficios así, pues el del electricista más que todo es un oficio que la gente llega, hace su trabajo y ya está. Entonces, mientras que uno de pintor o una persona que se dedique a otro oficio, el trabajo es más duro, digamos así, por decirlo así, ¿verdad? Y también, creo que sí hay bastantes electricistas, pero lo que pasa es que no tienen carnet de oficial de electricista. Y, y también como que se ve bastante la diferencia, porque como yo soy pintor, yo voy detrás del electricista. Claro, Digamos, llegó otro electricista y me dejó los cables quizás a 1 metro, entonces yo veo, digamos, este no es el que estaba antes. Entonces también se rige también eso por el tipo de electricista que llega y son trabajos así. Bueno, yo veo el oficio que es muy bueno al oficio que yo tengo. No sé si me explico. Sí, claro, a sí. ver, también siempre tendemos a ver lo de los demás, a veces siempre nos parece que es mejor, pero efectivamente lo que tú dices, que al final tener el carnet sí que os Claro. brinda la oportunidad de poder certificar las instalaciones, que Sí, es lo que se necesita. Si queremos sí, trabajar como autónomos. Claro, si sí. después vamos a trabajar para una empresa, pues O sea, podemos necesitarlo o no. Puede ser un punto a favor para que la empresa nos contrate, porque luego cuando vayamos al libro del reglamento y veamos qué necesita una empresa, pues entre otras cosas es, si yo voy a realizar un trabajo que necesito certificarlo, pues por lo menos necesito tener un empleado que tenga el carné que pueda certificar ese Esa trabajo. pregunta la iba a hacer yo también. Digamos, así como yo estoy sacando el curso de electricista, digamos, pero termino mi curso, me dan mi carnet y yo sigo trabajando para la empresa, pero yo no hago el papel, digamos así, como electricista, porque no soy autónomo y debería ser autónomo para firmar un boletín, ¿verdad? Eh, Creo que no. O sea, Sí. tú el boletín le puedes firmar, o sea, tú teniendo, vamos a ver, es que bueno, luego ya llegaremos cuando lleguemos a esa parte del libro, pero, o sea, luego el reglamento distingue entre persona física y jurídica. Mm, Luego, tú puedes ser una empresa como autónomo y ya, necesitas tener o la propia empresa, o sea, si yo puedo ser empresario y ya, quiero hacer trabajos eléctricos y yo me monto mi empresa, pero necesitaré una persona como tú que tenga el carnet si yo quiero ya, realizar esos sí, trabajos, si yo no lo tengo. sí. pero calculo que Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque por ejemplo, si está trabajando en una empresa donde ya tienen los electricistas ahí fijos, pero mm, no tienen carné y necesitan que alguien firme por ellos, ojo ahí, porque si se Claro, aprovecha también de eso que él sería tiene como carné y lo hacen como un firmar delito, trabajos ¿no? de otros, tienen que tener claro, no, cuidado. pero al final no podrían, o sea, porque cuando veamos la parte esa del reglamento, una empresa no puede Sí, hacer esos trabajos si no tiene ya contratado en plantilla. O sea, se necesita tener en plantilla una persona contratada con el ya, carné adecuado a los trabajos que se vayan a hacer. Si solo se ya, hacen trabajos de categoría básica, pues el que estáis vosotros preparando ahora, que es de categoría básica. Si además la empresa hace algún trabajo de categoría especialista, necesita que haya una persona que tenga la categoría especialista. Para poder esa empresa certificar, tiene que haber una persona que cumpla con esos requisitos. Y es más, esa persona tiene que estar contratada en la jornada completa de la empresa. O sea, la persona, si solo hay una persona que tenga, o sea, eso lo dice el reglamento. Sí, Eh, porque tiene que estar un ingeniero, tiene que estar
uno que tiene FP2 para poder certificar, supongo yo, ¿no? ¿Cuál, perdona, están? Digo, tiene que estar un ingeniero para certificar un trabajo. Depende, porque Depende de luego qué. veremos, o sea, No, veremos. mira, yo trabajo, yo soy electricista, trabajo de hace 10 años, pero no tengo el carnet. Y por este me han dado la empresa para sacarme el carnet. Claro. Que estoy trabajando de 2009, casi 15 años, de electricista. O sea, que ahora esto de momento te suena ya que lo que No, estamos. porque yo estoy trabajando en industria, en un laboratorio, Mm. y ahora me suena raro, pero bueno, hay que aprender de todo. Que son muchas cosas que me he olvidado, los cálculos y todo. Claro, es que al final es lo que os decía yo, que en la parte teórica, pues vamos a calcular muchas cosas que luego igual, pues esto, circuitos, ¿los vamos a realizar luego cuando estemos trabajando? Pues seguramente no. No, nunca. Vale, eso es lo que quería, lo que os No. comentaba yo ayer. Pero hay que verlo, pues sí. Es la teoría, es lo que Sí, tiene. Aquí está, por ejemplo, Stan. Lleva trabajando un montón de años. Nunca ha hecho esto, pero claro, ahora pues tiene que sacar el carnet y al final pues necesita teoría y seguro que sabe más que nosotros de hacer cosas. Ya. Pero al final, pues bueno, hay que pasar por aquí. sí, Y luego, pues eso. Lo de si necesitamos que sea un ingeniero o si necesitamos el carné vuestro dependerá de los trabajos que se vayan a hacer. Cuando lleguemos también a esa parte del reglamento, hay una página, nos viene una tabla y nos sale una serie de trabajos y en función de las potencias que se instalen y demás, nos valdrá con una memoria técnica, que una memoria técnica sí. la podéis firmar vosotros, o nos valdrá con un proyecto. Si necesitamos proyecto, ahí es cuando entra el ingeniero. Sí, ingeniero, para hacer un proyecto depende de qué cuadro, que depende de qué Claro, es el proyecto, de qué vivienda, edificio, de ahí hay, pero aplicación eso de lo cuadros. vamos a ver todo bien en el reglamento. Y lo Sí, por vamos a ver eso. tanto que luego ya os vais a acordar. Y Por además ejemplo, ahora, locales de pública concurrencia, pues siempre se necesita un ingeniero. Entonces, claro, pues igual por eso lo que dice Stan. Casi que se necesita siempre un ingeniero en una empresa, pues prácticamente, porque o te limitas mucho. A ver, si eres un autónomo electricista que te dedicas a viviendas, por ejemplo, seguramente no lo necesites un ingeniero no, la para vivienda hacer no, porque viviendas. Vale, claro, es que luego depende mucho dónde vayamos a trabajar y lo que vayamos a hacer. Si depende queremos si- montar instalaciones solares fotovoltaicas hasta 10 kilovatios generadoras, pues podéis hacerlo con vuestro carnet. ¿Vale? Y luego eso, lo que decía el reglamento que preguntaba Mauricio es, se supone que la empresa, si el empresario no tiene, no es ingeniero, porque un ingeniero pues puede firmar boletines. Entonces, si no sí, es ingeniero y no tiene el carnet, o sea, imagínate que un empresario, una persona dice, yo monto mi empresa y quiere hacer estas cosas y él no lo puede hacer, pues tendrá que tener en plantilla contratada. Pues para firmar boletinas, pues, bueno, boletín que ya no se llama boletín, ahora certificado se de... llama certificado de instalación, porque tenemos en mente lo del boletín, pero ya tenemos que acostumbrarnos a llamarlo, sobre todo de cara a las preguntas de test del examen y demás, certificado de instalación. Pues tendremos que tener en plantilla contratada a una persona que en este caso nos exigen que tenga la categoría de los trabajos que se vayan a realizar. Si solo se realizan de categoría básica, pues categoría básica. Si necesitamos alguna especialidad, pues que lo tenga. Y que ese empleado esté en la jornada completa de, o sea, si la empresa trabaja de tal a tal, que esté ahí. Y si la empresa tiene más horas de las que esa persona puede abarcar, pues tendrá que tener a dos. Sí, sí, O sea, al final, durante todo el turno de trabajo de la empresa, tiene que haber una persona que pueda certificar, por así decir. Que no es sí, porque vaya a estar todo el rato certificando, sino porque es como una manera del reglamento decir que hay una persona que tiene, por así decir, los conocimientos de lo que se está haciendo. No sé, por decirlo de alguna manera un poco, Que la instalación está garantizada. mira, pues gracias. Algo así. Entonces, Profe, pues ahí. acá lo más recomendable sería tratar de aspirar a conseguir un trabajo en una empresa, ¿no? Como para meternos más en el mundo este de la electricidad, aprender más conocimientos y demás, y quizás después con el tiempo a ser autónomos
¿No es como un poco arriesgado salir del curso y ya hacerse autónomo de una? No, pues no tienes trabajo. Sí, sí, porque al final yo pienso que O sea, este es un curso básico, no vamos a salir con todos los conocimientos necesarios, calculo yo, como para salir a la calle y comernos a los clientes. claro, O exactamente, al final sea, la experiencia es un grado. Entonces, en todo Argentina vos cuenta. te mandabas una macana y no pasaba nada. Acá calculo que te llegas a mandar una macana, se prende fuego algo y te meten de patitas en, no sé, al calabozo o a tu país de vuelta. No A sé ver, cómo. aquí ahora mismo la prevención de riesgos está muy mirada. Por eso, Ahora mismo esas cosas se controlan mucho. Y a ver, efectivamente, cuando este curso acabe, os presentéis al examen y saquéis el carnet, efectivamente podríais ser autónomos, tener vuestra empresa. Otra cosa es, yo puedo hacerlo, vale, pero me siento capacitado de, a mí me llaman para cualquier cosa y sé hacerlo, lo que me van a pedir. Claro, luego también ahí entra dentro de cada uno. Eso es que al final es muy relativo. Yo también estudié 5 años una ingeniería y cuando salí dije, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿No? claro. Pues estuve de prácticas en una empresa. Pues lo mismo para que pues al final pues me enseñaron lo que hacían allí. Bueno, un poco empezar a entrar al mundo laboral Claro, claro. de alguna manera. Claro, luego está Stan, que lleva un montón de años, entonces cuando le den el carnet, pues puede hacer ya con él lo que quiera, pero él primero se ha estado Sí, formando. pero Cuando montes tu empresa, están en llamanos. nada, yo tengo empresa de forma, pero ahora estoy en mantenimiento trabajando porque se ha jubilado el antiguo y me ha ofrecido este puesto y bueno, realmente estoy en mantenimiento, pero no tengo el carnet para poder tocar los cuadros de baja tensión que tienen trafos, 5 trafos Mm. de 15.000 cada, y hay mucha, y como se jubiló también otro que tenía el carnet, y ahora estoy yo y otro chico que no tiene el carnet y le ha exigido de industria que tiene ingenieros, electricistas, pero yo que trabajo de mantenimiento tengo que tenerlo. Es lo que os he comentado yo, que al final tiene que haber en la empresa, que lo veremos, una persona que Sí. tenga el carnet. Tiene varios carnet ahí porque es una empresa, no sé si lo conoce, es Seis Lab, Seis. ¿Te suena? No, es que encima como yo no estoy por Alicante ni... Ah, no, pero es de Madrid. ¿Has Ah, en visto? Madrid, pues tampoco. Tampoco. Es un laboratorio. Aenor te suena. Aenor. Sí, sí, Aenor sí. Pues es un laboratorio de Aenor. Es que Aenor es el que certifica, o sea, Eso sí, es. Claro, el que porque hace este todas las laboratorio, normas de... sí, en el Sí, sí. laboratorio este se certifica todo lo que cables, la norma, la tubería, que es un laboratorio de ensayo, que certifica todos los materiales. ¿Cómo no nos va a sonar a un ingeniero el Aenor y las normas UNE? Pues entonces, Pues, claro, pues, en el laboratorio que trabajo yo, ahí se certifica todos, que se mueve por aquí. La máquina de aire, tubería de PVC, de multicapa, todo tipo de conductores, marino, mucha cosa. Sí, sí, o sea, que al final ahí lo testeáis para que salga bien al mercado. sí, sí, la máquina de aire acondicionado de ciento y pico kilovatios hasta pequeñitas de casa, hasta pingüinos, hasta enormes, porque es el único laboratorio en Europa que puede enseñar la máquina grande. Claro. No, entonces trabajas en áreas limpias, más o menos, y así. Sí, sí, es un laboratorio. Bueno, son varios, Pues, son 6 laboratorios grandes. Somos ahí ciento y pico personas. Ahí solo son técnicos y ingenieros claro. que trabajan. No hay... Y yo soy lo único que estoy, sí, sin carnet. Bueno, pero es que aquí se estilaba mucho eso. Ahora, porque ahora está muy en auge la formación profesional. Por ejemplo, ir al instituto, como estoy yo, Sí, lo que ir a pasa es que, estudiar un FP, ahora está como muy en auge. Pero hace claro, años, no, no. que es el Hace que años quería un no, porque oficio, le contrataban de peón ayudante y iba a aprenderlo con otro que ya sí. sabía. O sea, básicamente, Porque bueno, yo he hecho escuela de oficio hace 40 y tantos años, 45 años, y he hecho claro, electricidad, he hecho todo los oficios pero yo he practicado, pero no he dado el examen, al final no me he sacado el carnet. claro, Y no, Iván, hay que irse para sacarte el carnet, porque habiendo inspecciones y tienes que estar autorizado, porque como estoy casi único técnico de mantenimiento en toda la claro. instalación, sin querer tocas muchos cuadros, que hay muchos cuadros de baja tensión.
Si te Claro, es dice que que con el tiene, carnet al final te certifica eso, de instalador autorizado en baja sí, tensión. sí, baja tensión, claro. Que hace falta ser, o sea, para ser un instalador autorizado, pues hace falta o tener el carnet o tener un FP Sí, porque al final si tuviéramos un FP podemos solicitar el carnet sin necesidad de hacer este examen. Pero bueno, se supone que ya hemos estudiado 2 años. ya, sí. Claro, hay bastantes vías para obtenerlo y al final, pues para los que estáis trabajando mucho tiempo, esta vía es de las mejores porque en 6 meses, No, porque claro, es que fíjate, antes de pandemia tenía que hacer uno, tenía que estar de 2 años. Y he encontrado ahora, mira, he encontrado uno más adecuado para ti. O sea, yo creo que este de 6 meses, digo, bueno, y ya bueno, me al siento final ahí. se dan facilidades eso para la gente que trabaja porque al final las clases son por la tarde, a última hora, Sí. 2 días a la semana, pues es porque en el instituto allí vamos todos los días por la mañana de 8:30 a 2:30. Sí, sí. Uf. Y claro, eso es pues para chicos que están estudiando, porque para la gente que trabaja, pues eso. Claro, es que Aníbal ha trabajo levantado nosotros, la mano, pero no sé si es nos que quería nosotros decir que algo. acabamos hace mucho tiempo el colegio, cuesta un poquito aprender todos los dibujitos. Yo lo sé de memoria, como tengo que hacer mi trabajo. Y tengo que cambiar un fusible o lo que sea, porque una magnetotécnica, yo sé que es todo, pero ahora con los cálculos es que, claro. Pues bueno, no te preocupes porque he tenido gente como tú y también decía eso, yo abandono. Y luego le ha No, salido es que el primer día, a ver, es que no tengo ni libro, nada, me pinte, como tengo mi jefe, un ingeniero, así que Eva, no te preocupes, que este ya tú, es que mírate un poquito y no es tanto, porque igual que he dicho, mira, tú mides este aquí, son distancias, la resistencia, los ohmios, todo el día estás con multímetro, mides este y ya no sabes qué medir, y digo, bueno, claro, Claro, no te preocupes que al final yo os voy a ayudar mucho y os lo voy a dar todo muy sencillo y ya ves, te he tenido alumnos así como tú y han aprobado y muy contentos y algún día, mira, igual cuando avancemos más el curso, hablo con algún antiguo alumno que hizo el curso como vosotros, si se quiere conectar y os cuenta su experiencia. Pues eso, también gente trabajadora. O sea, o hay gente que igual se dedicaba a otro gremio y como es el caso, creo que Junior nos ha contado. Y bueno, Sí. pues por eso, porque al final ahora en la obra es lo que tú porque tienes la suerte que trabajas ahí en un laboratorio de mantenimiento y no, estás pero como también, más. a ver, yo por la tarde, yo ahora estoy en clase, pero yo por la tarde trabajo en obra. Ah, eso. Sí, yo Claro, hago pues lo que pasa a reformas, mucha y gente que trabajo en obra. trabaja, claro, lo que pasa a mucha gente que trabaja en la obra es eso, que dicen, Sí, vale, la obra, yo soy pintor o yo soy tal, pero a mí me contratan y me dicen, si ya me pudieras hacer. Entonces, claro, dicen, es que si también aprendo electricidad y aprendo un poco de tal, pues puedo como que no, ampliar electricidad yo hago en la obra, solo electricidad, no hago otra cosa, porque son todo. muchos y dicen, mira, Iván, tú vienes, no rompes, solo me metes los cables y te marchas. Claro, te meto los macarón y tú me haces el arroz, me haces todo, y yo cuando vengo te meto los cables, te conecto, te hago la caja de conexión y ya está, te pongo los fusibles que necesitas y ya está. Pero antes no podía firmar el boletín, yo tenía que pagar, buscar uno en internet y tengo uno que me firma los boletines. Eso Pero sí que ahora es ya, ilegal. ya, y Cortamos ahora, el vídeo ahora aquí. digo, bueno, claro, es que uno autorizado se lo certifica y ya está. Porque también hay que tener mucho cuidado, porque si tú firmas un boletín, tienes que mirar la instalación, o como lo he hecho, que he hecho, no te puedes firmar un boletín como tonto y ya está. Es ilegal, pero bueno, Sí, pero claro, efectivamente el que lo hace, pues también se atiene a las consecuencias, que el que está claro, firmando, si en algún Hombre, momento dado algo sucediera, pues ya. es el responsable. sí. Sí, sí. Aníbal, que tiene la mano levantada, no sé si quieres hablar o es de antes. No Creo sé que si se sí. quedó de antes. Sí, a lo mejor la tenía levantada de antes. Pues eso, todas esas cosas vienen especificadas en el reglamento y lo veremos poco a poco. Y al final muchas cosas pues nos tenemos que quedar con ellas porque pues nos las preguntan en el examen o por ejemplo, pues si hay un accidente que hay que hacer, sí, pues muchas cosas de esas. Pero bueno, Bueno, al final tampoco es lo que os digo, no os preocupéis porque no hay que aprender nada de memoria, porque nos dejan llevar el libro al examen. Lo que tenemos es que coger la habilidad de saber buscar la información, dónde está la información. O sea, es decir, yo tengo un libro así de gordo
Sí, porque Y tengo que saber dónde está lo que me están preguntando. hace 2 años el libro no incluía los coches eléctricos, los cargadores, el huerto solar. Y digo, ahora mira, está por el 8, cuando lo digo, se ha puesto más gordo todavía, porque hace 4 años estaba mucho más finito, y yo digo, ahora hay más cosas a aprender. Sí, han añadido. Y Sí, han encima, añadido bastante. el libro este que ya nos han dado a vosotros para este curso, que bueno, también a mí, porque primero he estado con la edición anterior, ya es la edición 8 Sí, y ya añade el borrador de las modificaciones, que sí. puede ser que igual a final de año se apruebe. Entonces, pues cambian cositas. Ya os iré Sí, diciendo cambian yo bastante lo que es cositas del porque borrador, lo que no. Entonces es posible que se apruebe esto nuevo que habían metido una nueva ITC, la de la corriente continua, sí, la pues, ITC 53, que está ahí marcada, instalaciones de sistemas de corriente continua. Claro, todo al final promovido un poco también por el auge de la fotovoltaica. sí, porque Porque claro, el también, reglamento casi no, o sea, tiene una ITC que era la 40, la de instalaciones generadoras, pero claro, instalaciones generadoras no solo son fotovoltaica. en este curso también vamos a dar algo de fotovoltaica, ¿no? ¿O Sí, no? un Sí, poquito, porque mira, pero ahí tenía una planta de casi, tener 2 hectáreas de huerto solar, que lo montaron el año pasado, y me pregunta, Iván, ¿vas a dar ahí de huerto solar? Digo, no lo sé. a ver, unas pequeñas pinceladas, porque al final fotovoltaica no entra en el examen porque es de la categoría especial. O sea, vale, me rectifico. Vosotros podéis montar hasta día de hoy hasta 10 kilovatios con vuestro Sí, carné, podéis firmar. En el borrador está ya puesto cuando lo aprueben que lo van a subir hasta 15 kilovatios. De momento estamos en 10, lo van a subir hasta 15. Pero no entra nada de fotovoltaica en el examen. En las prácticas, mejor. entonces, no, porque como luego está la categoría de especialista en fotovoltaica, que ahí se puede montar la instalación generadora de toda la potencia que se quiera y hay un curso para eso, pues no es como el objetivo de este, aunque sí que damos alguna cosilla. Ah, Pero lo daremos lo último, porque como eso no entra en el examen, pues no lo entramos ahí, dejamos para el perfecto. final. Y entonces al final el reglamento, como casi todo trataba la corriente alterna, pues se ha visto como obligado a sacar un capítulo de corriente continua, porque claro, ya esto cada vez está más en auge y casi que lo tiene ya cada vez más gente, sobre todo los que vivís ahí de mitad. Yo es que vivo en el norte, entonces aquí pues... Sí, porque la empresa ha montado una planta bastante grande de fotovoltaica, y mantenimiento, todo me toca a mí y a otro compañero. Porque eso, mira, potencia instalada son 960 kilovatios, bastante. O sea, habrán hecho un proyecto y demás para eso. Sí, sí, está un proyecto, es que, Claro, claro, pero ya estamos hablando de un campo solar, ahí venderán es un campo, es un huerto solar, es un campo solar, porque produce bastante. y lo venderá y demás, No, ¿no? no lo puede vender, porque no le ha aprobado. Oh, Es para consumo propio, bueno, si se porque lo ahorra por otro lado. sí, se ahorra bastante, eh, porque en verano ahora se ahorra, a ver cuánto se ahorra, porque tengo acceso a la aplicación. Pues mira, ahora mismo produce 500 kilovatios la planta, y solo el consumo bueno, la planta puede producir más, produce casi un ciudad entero, porque te he dicho que son 3 hectáreas, pero no le Ya, permite. es que normalmente esas instalaciones suelen tener para vender, porque claro, Sí, pero la compañía no le permite. Pues si no. quería instalar como tenía subvención del Estado, no le permite. Ah, Claro, y entonces compensa una con otra, porque claro, también, pero la inversión es muy grande, ¿eh? Para tanto. sí, 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 de millones, hablamos de millones de euros. Por eso. Sí, sí. Pero bueno, si es Y una gran empresa y dispone, pues. sí, sí, es un techo que es 6 Lab, se llama ahora. Está todo certificado. Es de Enor, un laboratorio de Enor, porque es una empresa bastante grande. Sí, sí, ya me imagino.
Y, hombre, con la inversión que he hecho ahí, ahí se gasta al mes 70 o 80 mil euros solo en luz, No, bueno, entonces, para que te hagas una idea. ya, Claro, si tiene 5 transformadores, es como ciudad entera de consumo que tiene ahí. claro. Y ahora se ha extinguido, porque también se ha ido en África, ha montado ahí un laboratorio en África, 6Lab, y también va a coger ahora otro laboratorio de aeronáutica, todo que testa los materiales para aviones, metales para aviones. Es bastante grande la empresa. Ya veo ya. Y hacéis un montón. Sí, sí. Y te he dicho que yo trabajo de tanto tiempo y estoy solo. Ahora tengo un coordinador que ha traído, pero la cosa básica lo hago yo por ahí con otro chico que acaba ahora el FP2, que la ha cogido este, y dice, mira, yo te traigo uno autorizado. Y Claro. dice, y voy a estar detrás de ti. Digo, ponte los guantes, ponte no sé qué, porque es mucha chicha y mucha tensión. Mm, Que con las rutas diarias hay que verificar la potencia que entra, que sale, hay que anotar todo. Y luego si hay un fallo, tienes que resolverlo tú. claro. Y además, Sí, por eso. tienes que no estar en tensión, pero a veces si no está en tensión, no puedes cortar en un laboratorio, que hay un ensayo que puede tardar 6 meses o 8 meses o 10 meses, un ensayo, un pequeño tubo, un pequeño cable, que es un ensayo de periodos largos. Y ahí Ya, no ya. se puede. Pero bueno, Poco a poco. sí. Claro, porque son muchas cosas, y yo lo sé de memoria todo, digo, cuando decía, porque también tengo otro compañero que está ahí, que somos dos, otro es técnico de equipos, que repara los equipos, digo, y digo, no tienes certificado, pero tú te reparas todos los equipos, que ahí hay mucha atención, mucha... Digo, claro, le he mandado, digo, ve, sacar los certificados, porque ya somos mayores, somos ya... Sí, pero al final, como lleváis haciéndolo toda la vida, pues ya casi que lo controláis mejor que cualquiera. Y él se dice, es que Iván, decía que me pones ahora la cosa chica, la aprendió mi hijo que no tiene 12 años. Digo, cosas, digo, pues, claro, y le digo, pero son gente que no ha sabido nunca de cable, conductores, que significa un conductor, que significa, tiene que explicar a todo el mundo. Ya. Pero bueno, vamos a Bueno, aprender con todos. sí. Ah, pues son cosas que es que no me acordaba pues, de muchas cosas. Digo, pero este tipo que está aquí. Sí, al final, bueno, pues esto es una cosa que hay que pasar y bueno, pero que nos va a ir bien a todos, ya veréis. Sí, sí, pues supongo que sí, por esto. Pues nada, pues muchas gracias por todo. A vosotros. Bueno, hasta las 9 yo aquí estoy. No sé si Ah, alguien sí. quiere preguntar alguna cosa. Se ha conectado algún compañero más, porque estábamos aquí de charleta, como no había más preguntas. Pero no os preocupéis porque ya cuando vayamos ampliando materia seguro que se nos queda corta la hora y media. Y lo que os decía, que no os, o sea, la tutoría podéis entrar a la hora que queráis. O sea, si estáis trabajando y demás, como nosotros estamos hasta las 9, si yo estoy trabajando y hasta las 8:30 no podéis venir, pues a las 8:30. ¿Vale? Porque al final, si luego queréis ver las dudas, vosotros entráis y preguntáis vuestra duda. Si luego queréis ver la duda de los demás, pues siempre podéis ver la grabación y ya está. Pero al final la tutoría, pues eso, no se va a ampliar materia y se resolverán las dudas que se tenga de lo que se haya dado en clase. Bien sea de esta semana o delante, o sea, si la semana que viene os surge una duda de lo de esta semana, pues puede ser, ¿eh? O sea, puede ser de cualquier momento de la clase, no tiene por qué ser lo último que se ha visto en esa semana, cada uno la duda que tenga. Que hay gente, como también estáis trabajando, que hay gente que igual luego va, cuando vayamos haciendo ejercicios, hay gente que igual va con cierto retraso porque igual no puede llegar a todo y entonces igual lo que uno me pregunta esta semana, otro me lo pregunta la que viene, pues no pasa nada. Cada uno que lo pregunta en el momento en que lo necesite, ¿vale? La tutoría es para eso, para las preguntas de clase de lo que se necesiten, en el momento que sea. No sé si alguien más, somos poquitos, somos 8.
Bueno, si no hay más dudas, pues corto, en realidad corto la grabación